Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Les parece? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Ustedes están listos para empezar? No les veo más a las caritas. Pero bueno, si están listos, vamos a empezar hoy directamente con la palabra. ¿Por qué? Porque hoy hay algunas cosas que justo no se dieron, como que no vamos a tener a Vero y a Dieguito que nos acompañan siempre con la música y las canciones. Al inicio no contamos con ellos. Y justo León y Ana hoy tampoco se pueden conectar, entonces no tenemos quien nos toque el shofar. Pero bueno, vamos a dar inicio directamente con la palabra, con la parashá. ¿Les parece, chicos? ¿Sí? No les veo la carita a ninguno, pero bueno. Vamos a comenzar entonces con la parashat, ¿sí? Número 13, ¿sí? Con la número 13 vamos a comenzar a ver qué nos dice la parashat número 13. Y junto con la parashat número 13 comenzamos con el libro de Éxodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el jueves pasado, la parashat pasada, en la 12, terminamos con el libro de Génesis y hoy vamos a comenzar con el libro de Éxodo. ¿Listos? ¿Preparados para empezar? Señor Moni, los chicos, ¿listos? ¿Empezamos? Bueno, muy bien. A estar muy atentos, a mirar muy bien las imágenes, ¿sí? Para comenzar a contarles. Presten mucha atención, ¿sí? Muy bien. Entonces, como ya están listos, vamos a comenzar con la parashat número 13, que se llama Shemot, que significa nombres. El nombre de esta parashat lleva el nombre del libro de Éxodo, Éxodo o Shemot, ¿sí? Y que significa nombres. ¿Sí? Muy bien. Espérenme un poquito. Acá. Muy bien. Esta parashat comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 6, versículo 1. Así que en realidad vamos a ver los primeros 5 capítulos de este libro, de Éxodo, ¿sí? Y solamente el primer versículo del capítulo 6. Así que bueno, así comienza esta parashat. Comienza diciéndonos cómo el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, ¿sí? Era oprimido como esclavos en Egipto. Vamos a recordar un poquito que la parashat pasada, habíamos dicho, terminó diciendo que Jacob había muerto, ¿sí? ¿Se acuerdan que le dio la bendición a todos sus hijos y después él muere, después también muere José, pero el pueblo se quedó en Egipto y siguió creciendo y multiplicándose. Entonces la palabra también nos cuenta, cuando Jacob llegó a Egipto, si ustedes recuerdan, él fue acompañado de sus hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos ellos llegaron con sus propias familias. ¿Y se acuerdan cuántos eran? Eran 70 personas, porque José ya vivía ahí en Egipto. Pero pasado un tiempo, como recién yo les decía, muere Jacob, muere José, y todos los que habían llegado a Egipto también murieron, ¿sí? Pero habían tenido tantos hijos que eran un pueblo muy fuerte y numeroso, y estaban repartidos por todo Egipto, es decir, que por todo Egipto habían israelitas. Pasaron muchos años y había un nuevo rey ahora en Egipto. Y este rey no sabía nada de todo lo que había hecho José para ayudar a Egipto. El rey pensaba que los israelitas podían unirse a sus enemigos y se irían del país. El rey, como había visto que el pueblo de Israel crecía y se había hecho muy, muy, muy numeroso, ¿sí? Él tuvo temor porque prosperaban mucho, porque crecían mucho, y él tenía miedo que el pueblo se uniera también a los enemigos que tenía en Egipto y se podían volver en su contra y a la vez se podrían ir del país. Entonces, como el rey vio esto, ¿sí?
dice que los egipcios abrumaron a los hebreos con trabajo forzoso. ¿Qué significa que lo abrumaron? O sea, los amargaban, ¿sí? Los amargaban mucho, les daban trabajos muy forzosos. ¿Se acuerdan cuando recién llega al pueblo allá con Jacob y toda su familia? No era así. Ellos ahí les dieron la mejor tierra, pero al pasar los años, el rey, había otro rey, y este rey pensaba distinto, ¿sí? Entonces dice que los tenían como esclavos al pueblo de Dios, ¿sí? Y les daban trabajo forzoso. Y dice que así pusieron a los hebreos para que construyeran las ciudades de Pitón y Ramsés. Los hebreos hacían ladrillos, trabajaban en el campo y fueron oprimidos por los egipcios, como les contaba recién. De esta manera, los egipcios utilizaron al pueblo de Israel para ser esclavos, ¿sí? A medida que el tiempo pasaba, ¿sí? Ellos iban teniendo una mentalidad de esclavo, porque así es como los egipcios decidieron tratar al pueblo de Dios como esclavos. Pero mientras más oprimían a los israelitas, mientras más los oprimían, dice que ellos más se multiplicaban. ¿Saben por qué es esto? Porque Dios activaba sobre ellos su cobertura y su bendición. Porque qué difícil es ver que ellos la pasaban tan mal, hacían trabajos tan forzosos y sin embargo ellos eran un pueblo que se multiplicaban cada día más. ¿Por qué? Porque nuestro Dios eterno estaba con ellos y porque la bendición de Dios también estaba con ellos. El rey, al ver que el pueblo se multiplicaba tanto, nacían y nacían muchos israelitas, ordenó matar a los niños que nacían. Dice que el rey mandó a llamar a las parteras Cifra y Puá, quienes ayudaban a las madres a tener sus hijos, ¿sí? Estas eran dos mujeres, eran dos parteras que ayudaban a las mamás hebreas a tener a sus hijitos. Y el rey las llamó y les dijo, cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir, pero si nace un niño, mátenlo. Pero ¿saben qué? Estas dos mujeres tenían temor al Eterno y no obedecieron las órdenes del rey. Entonces, el rey las volvió a llamar y les preguntó por qué no estaban matando a los niños. Y ellas le dijeron que las mujeres israelitas eran muy fuertes y tenían a sus bebés sin la ayuda de ellas. Es decir, antes que ellas llegaran, los bebés ya nacían. Y ellas no estaban mintiendo. Esto era verdad. Las mujeres hebreas israelitas eran mujeres muy fuertes. Y dice que el Eterno honró a estas dos mujeres y les dio muchos hijos. Miren qué hermoso. Ellas, por temer a Dios y no obedecer al rey y no matar a los hijos de los hebreos, dice que Dios las honró. Después de esto, el rey mandó a tirar al río a todos los niños israelitas que nacieran, pero que dejaran con vida a las niñas. Qué tremendo, ¿no? Los varoncitos los mataban, habían que tirarlo al río, y a las niñas las dejaban vivir. Qué parecido a esto que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, ¿no? Con el tema del aborto. Acá en la Argentina lo legalizaron. ¿Cómo sigue, cómo el enemigo del pueblo de Dios se sigue ensañando sobre los niños queriéndolos matar, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos enseña lo que hemos aprendido hasta acá? Que la certeza y la confianza en las promesas de Elohim, sus promesas y palabras siempre se cumplen, siempre, porque ustedes recuerden que las promesas que le había dado nuestro Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, de cómo sería multiplicada, crecería y fructificaría la descendencia hasta formar un pueblo numeroso y fuerte. Y eso se estaba ya cumpliendo. Dios cumplió esa promesa que le hizo, sí, a los patriarcas. Por eso el rey de Egipto tenía miedo. Y el temor y el respeto a Elohim siempre trae prosperidad, siempre. Así como Elohim prosperó a las familias de las parteras que ayudaban a las mujeres hebreas en los partos, ya que ellas desobedecieron la orden del rey para obedecer a Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces nunca nos olvidemos de esto. Dios siempre cumple su promesa y acá lo vemos cumplida en el pueblo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien.
Vamos a ver el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a ver el nacimiento de Moshe o Moisés. ¿Sí? Dice que había un hombre y una mujer que eran de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan Leví? ¿Sí? Que era uno de los hijos de Jacob. Bueno, era un hombre y una mujer de la tribu de Leví. Dice que ellos se casaron y tuvieron un hijito. ¿Sí? Recuerden que los hijitos varones que nacían tenían que morir. Cuando su mamá ve que era un varoncito, dice que lo vio tan hermoso, pero ¿saben qué? No solamente que lo vio hermoso, sino que ella tuvo revelación, que algo especial había en él. Entonces dice que lo escondió. Durante 3 meses lo escondió. Claro, pero llegó un momento que ya no lo pudo esconder más. Entonces tuvo un plan. Y dice que tomó una canasta de junco, ¿sí? Dice que la tapó las rendijas de asfalto y pasta de resina o brea y puso al niño adentro. Y dice que puso al bebé adentro de esa canasta y después se fue. Dice, y dejó la canasta entre los juntos que crecían a la orilla del río Nilo. Y dice que la hermana del niño, se quedó mirando hacia dónde iba la canasta de juncos. ¿Sí? Muy bien. Miren lo que sucede con esa canasta. Dice que la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río, se fue a bañar al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Le llamó la atención, ¿sí? ¿Qué había en esa canasta? Dice que cuando la abrió y vio al niño llorando, dice que le dio lástima y sorprendida gritó, es un niño israelita, es un niño hebreo. Pero recuerden que la hermana estaba mirando todo lo que estaba pasando. Dice que en ese momento la hermana del niño salió y le dijo a la princesa, recuerden que la que se estaba bañando era la hija del rey, ¿sí? Y la nena le dice, ¿quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño? Porque era un bebé de 3 meses. Y dice que ella le contestó, anda, ve a llamarla. Y la hermana fue y llamó a su mamá, a la misma mamá del bebé. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo, llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí, y yo te lo pagaré. Entonces dice que la madre se llevó al niño y lo cuidó. Miren qué hermoso esto, porque nada de esto fue casualidad, ¿sí? Nada de esto fue casualidad. Que este plan que tuvo la mamá seguramente Dios se lo puso a la mamá de Moisés o de este bebé, se lo puso en su mente para que lo hiciera, porque había un propósito tremendo de parte de Dios con este niño. No era cualquier niño, ¿sí? Dios tenía propósitos muy grandes, así como Dios tiene propósitos preciosos con cada uno de ustedes, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice que la madre se lo llevó y lo cuidó, pero cuando el niño creció, dice que se lo llevó de vuelta a la princesa. Fíjense qué bendición, porque su misma mamá pudo alimentarlo y cuidarlo mientras era bebé. Entonces dice que cuando la mamá se lo devuelve a la princesa, lo lleva nuevamente porque ya estaba crecidito, dice que la princesa lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir yo lo saqué del agua. Qué hermoso, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando habíamos aprendido en la historia de José, cuando todas se habían ido al río Nilo, que él vivía con Potifar y se habían ido al río Nilo porque ahí festejaban ellos a su Dios, ¿sí? Y se acuerdan que José no fue. Bueno, en ese mismo río es que la princesa encuentra a este bebé y ella en un momento dice que también dijo que era un regalo de los dioses, ¿no? Que le hacían a ella. Pero nosotros sabemos que no fue así, sino que todo era un plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios levanta un libertador. En Moisés, Él levanta un libertador. ¿Recuerdan cuando esta promesa ya se la habían hecho hace muchos años atrás, donde dijo que cuando José les dijo, prométanme que van a llevar mis huesos de vuelta, cuando Dios los visite, cuando Dios los venga a ayudar? Este momento había llegado. Después de 400 años, ¿sí? Llegó el momento donde Dios levantaba un libertador y levantó a Moisés. Vamos a ver qué sucede con Moisés.
Dice que Moisés huye de Egipto y huye a Madián. Vamos a ver, ¿qué le pasó a Moisés? ¿Por qué tuvo que huir? Dice que años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. Recuerden que si bien él fue criado como si hubiese sido un hijo de la princesa, él era un hebreo, ¿sí? Entonces, él había sido criado en la casa del faraón, en la casa del rey, con todos los bienes que él tenía, pero dice que él fue al lugar, fue a ver a los hombres del pueblo que trabajaban como esclavos, y de pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Dice que miró para todos lados, así para ver que nadie lo viera, y como no vio a nadie, dice que mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y como el rey de Egipto después se entera del asunto, se entera de lo que había hecho Moisés, dice que mandó a buscarlo a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó, logra escapar y se fue a un lugar llamado Madián. Muy bien. Dice que cuando llegó a ese lugar, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Entonces dice que poco después que él estaba sentado en ese pozo de agua, dice que llegaron 7 muchachas, 7 mujeres, dice, a sacar agua para darles de beber a sus ovejas. Todas ellas eran hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. También llegaron unos pastores y les dijeron a las muchachas que se fueran de allí, pero dice que Moisés las defendió y le dio beber a las ovejas, le dio de beber el agua a las ovejas. Cuando estas mujeres vuelven a la casa de su papá, a Jetro, dice que le cuentan lo que había pasado, ¿sí? Y dice, bueno, dice, entonces inviten a Moisés y avísenle a Moisés que venga y que lo queremos conocer. Entonces invitó a Moisés a vivir con ellos y dice que él aceptó vivir con ellos en la casa de Jetro. Y tiempo después Moisés se casa con una de las hijas de Jetro, llamada Séfora. Y dice que al tiempo ellos tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Gersón, que quiere decir extranjero, porque dice que Moisés dijo, aquí soy solo un extranjero. Él se sentía un extranjero en ese lugar, por eso le pone ese nombre a su hijo, Gersón. Bueno, a todo esto el pueblo dice que estaba sufriendo mucho, pero Dios oye el gemir de Israel, la súplica de Israel. Y dice que los israelitas, como sufrían mucho en su condición de esclavos, el Eterno vio su sufrimiento y escuchó sus gritos de dolor. Entonces Elohim se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, lo que yo les decía recién. Él ya había hecho esa promesa de que él iría y iba a levantar un libertador y los iba a rescatar, ¿sí? Se había acordado. Dice, ¿por qué se acordó? ¿Porque se olvidó? Claro que no, él no se olvidó, sino que había llegado el momento de que se iba a cumplir esa promesa, ¿sí? Cuando acá él dice se acordó, no es porque se había olvidado, él nunca olvida sus promesas, simplemente fue porque había llegado el momento que él tenía preparado, el momento justo en que los iba a sacar de ese lugar, ¿sí? Era un pacto que había hecho con los israelitas, es decir, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y así como Elohim los guardó en medio de tantos años y en medio de situación aún donde eran muy oprimidos, así también nuestro Elohim es nuestro guardador, es nuestro protector a pesar de las circunstancias. Él está presente siempre para ayudarnos y nunca se olvida de las promesas que nos hizo. Y ¿saben una cosa? Nosotros somos parte de este pueblo y Él está con nosotros, así como Él estuvo con ellos. Y así como Él levantó a Moisés, un día también Él levantó a un libertador y nos sacó de la condición de esclavitud que nosotros estábamos. Él nos mandó a nuestro Yeshua, que nos vino y nos salvó y nos hizo parte nuevamente de su pueblo. El Eterno tenía un plan para salvar la vida y ponernos en un lugar de privilegio,
a Moisés, ¿sí? Ya que Elohim tenía un propósito con él, como tiene el propósito conmigo y como tiene el propósito con cada uno de ustedes. Sí, Moisés llegaba, ahora se había convertido en un líder, se iba a convertir en un líder que sacaría al pueblo de Elohim de la esclavitud de Egipto, así como nuestro Yeshua, sí, nos sacó a nosotros de la esclavitud que vivíamos sin Dios y ahora somos parte de su pueblo. Muy bien. El actuar bajo la propia fuerza, porque recuerden qué le pasó a Moisés. Él, por defender a su pueblo, a personas de su pueblo, él actuó de una manera apresurada y mató a uno de los egipcios. Y eso le trajo consecuencias muy serias. Tuvo que huir muchos años. Durante esos años que él vivió en ese lugar donde él se sentía extranjero, Dios aprovechó para procesar su vida y muchas veces es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces nosotros nos apresuramos y queremos resolver los problemas que tenemos sin consultarle a Dios cómo hacerlo y muchas veces nos equivocamos. Entonces Dios tiene que también procesarnos y tiene que formar en nosotros un carácter, tiene que formar en nosotros la paciencia para esperar el momento justo de nuestra bendición, ¿sí? Muy bien, entonces no nos olvidemos de esto. Si nosotros estamos viviendo por ahí situaciones difíciles, preguntémosle a Dios. Y ¿saben qué? Abracemos ese proceso que estamos viviendo, porque ese proceso nos está preparando para algo mucho más hermoso, ¿sí? El secreto del éxito en nuestra vida está en obedecer, ser pacientes y colaborar con el Eterno en sus proyectos y no hacer las cosas a nuestra manera. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver el capítulo 3, ¿sí? El capítulo 3 es muy lindo. Vamos a ver ahora cómo Dios se le aparece a Moisés, ¿sí? Dice, un día Moisés llevó las ovejas por el desierto, porque él cuidaba también las ovejas de su suegro, y llegó hasta la montaña del Eterno que se llama Horeb. Ahí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. ¿Qué significa? Sí, arbusto que ardía en llamas. Era un arbusto que se encendió y no se apagaba, no se consumía, ¿sí? No se quemaba. Entonces a Moisés le llamó mucho la atención y dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que ahí se prendió un arbusto? Hay una zarza que está prendida y no se consume, no se quema. Imagínense que ustedes ven desde la ventana de su casa el árbol que tienen en la vereda que está prendido en llamas y el árbol nunca termina de quemarse. Le llamaría la atención, ¿verdad? Y esto llamó la atención de Moisés. Entonces dice que él se acercó. Y cuando el Eterno vio que Moisés se acercaba, le gritó, detente, Moisés, detente. Y Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Y el Eterno le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. ¿Y sabe lo que le dijo? El Eterno le dice, yo soy Elohim de tus antepasados. Yo soy Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiendo mi ayuda. Por eso he venido a librarnos del poder egipcio. Les voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Acá Dios le estaba diciendo lo mismo que le había dicho ya a los antepasados, a Abraham, como ya hemos visto, a Isaac, a Jacob. Acá Él les está cumpliendo esta promesa. Yo los voy a sacar, yo los he escuchado. ¿Saben qué? Nuestro Elohim también nos escucha a nosotros cuando oramos y cuando le pedimos muchas veces ayuda por algo que nos está pasando. Entonces le dice a Moisés, prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. ¡Wow! Miren qué tremendo, porque acá Moisés tenía que presentarse ante el rey ahora para decirle que Dios quería sacar al pueblo de Israel de ahí. Recuerden que Moisés, por más que era hebreo, se había criado en Egipto, como ya dijimos, y este fue un encuentro, es como que él ahí hubiese conocido a Elohim, ¿sí? Por primera vez. Muy bien, ¿saben qué? Moisés
a medida que Elohim le está hablando y le dice lo que tiene que hacer, él fue poniendo algunas excusas. Vieron que muchas veces papá y mamá nos piden que hagamos cosas y nosotros también que hagamos cosas y nosotros nos excusamos, ponemos excusas, no, es que no puedo. Bueno, vamos a ver las 5 excusas que puso Moisés a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, ¿sí? Moisés lo primero que dijo fue que contestó y dijo, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Claro, esa fue la primera excusa que dio Moisés. ¿Quién soy yo para ir ante el rey y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Pongámonos un ratito en lugar de él, ¿no? Que nosotros tuviéramos que ir ante el presidente de la nación donde vivimos y tengamos que decirle, Dios nos dice que hagamos tal cosa, saquemos al pueblo de Dios de acá. Y él dice, ¿quién soy yo? Capaz que nosotros pensaríamos lo mismo, ¿no? Pero él fue la primera excusa. ¿Saben por qué Moisés dijo, ¿quién soy yo? Porque en realidad él tenía dudas de su identidad. Imagínense, él fue criado en Egipto. A su vez, muy adentro de él sentía un amor especial y un celo especial por su pueblo. Entonces es como que él estaba un poco confundido de quién era realmente, ¿sí? Él se encuentra con su Dios ahí, recién vimos, entonces como que él se está dando cuenta cuál es su verdadera identidad, ¿sí? Que sus dioses no eran los dioses de Egipto, sino que era Elohim. Entonces él duda ahí con su identidad. Entonces él le dice, ¿quién soy yo? Entonces Elohim le dice, Moisés, yo estaré contigo en todo momento. Y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Moisés respondió, pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Elohim, es decir, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos, porque él también tenía que ir a, digamos, a los ancianos del pueblo hebreo, ¿sí? Y decirle que lo había enviado el Elohim. Seguramente van a decirme, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dinos su nombre. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Esa es la segunda excusa que puso Moisés, ¿sí? Si yo no sé cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Ahí vemos que Moisés todavía tenía falta de identificación. Él no se había identificado con el pueblo, con su propio pueblo, ni se había identificado con su propio Dios, ¿verdad? Muy bien. Elohim le contesta a esto. Deciles que soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Diles a todos que soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Sí, tenía que reunir a los jefes de Israel. Dice, contales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarlos de su esclavitud, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, nuestro Elohim ha venido a encontrarnos. Queremos que su majestad nos deje ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días y allí adoraremos a Elohim. El rey no va a dejarlos ir, imagínense. El rey no los iba a dejar ir, pero dice, Elohim les dice, pero yo voy a obligarlo a hacerlo. Usaré mi poder y haré cosas increíbles con las que destruiré a los egipcios. Solo entonces los dejará ir. Además, haré que los egipcios les hagan muchos regalos. Así ustedes no saldrán de Egipto con las manos vacías. Miren, acá Elohim les está contando el plan que él tenía, ¿sí? Cómo él iba a hacer cosas grandes, que ya las vamos a ver más adelante, cosas muy grandes iba a hacer Dios para que el rey los dejara ir, y no se iban a ir con las manos vacías, se iban a ir con muchos regalos que los egipcios les iban a hacer, ¿sí? Entonces, como yo les decía recién, Moisés fue criado en el palacio de Faraón como un príncipe. ¿Sí? ¿Para qué? Para que él tuviera coraje de enfrentar al Faraón. Pero al principio él confió en sí mismo.
¿sí? Cuando vio la injusticia y la opresión, actuó por sí mismo, porque le faltaba la instrucción, le faltaba la enseñanza de Elohim para formar su carácter como un líder, que fuera compasivo y que sacara al pueblo de la esclavitud, y así poder cumplir Dios la promesa que había hecho a Abraham, ¿sí? Miren qué hermoso esto, porque muchas veces nosotros, cuando por ahí tenemos quizás amiguitos o primitos o alguien que conocemos que están en una situación indefensa y que nosotros podemos hacer algo por ellos, ¿sí? Dios por eso quiere formar en nosotros un carácter que sea fuerte, que sea compasivo, que tengamos coraje, ¿sí? De poder ayudar a los demás que sufren, ¿sí? Siempre en una relación muy cercana con nuestro Elohim, y de esa manera vamos a ver también cosas muy grandes que Dios va a hacer a favor de aquellos que Él nos manda a ayudar. ¿Sí? El clamor que nosotros le hagamos a nuestro Elohim siempre va a traer respuesta. Él escucha, ve, ¿sí? Y atiende al clamor del pueblo de Israel, y así también lo hace con nosotros. Él nos escucha y está dispuesto a responder nuestras oraciones. Muy bien, chicos. Vamos al capítulo 4. Estamos avanzando muy bien. Moisés regresa a Egipto, llevando, sí, las señales del faraón. Pero vamos a ver por qué él sigue poniendo excusas. ¿Sí? No, hasta acá hemos mencionado dos. Vamos a ver la tercera excusa. Dice, entonces, nuevamente Moisés le pregunta al Eterno, ¿y qué si no me creen, ni atienden a mi voz, sino que dicen, el Eterno no se te ha parecido? ¿Sí? Acá vemos la tercera. Él tenía temor de que no le creyeran, ¿sí? No le creyeran los jefes de Israel. O sea, él estaba dudando del potencial que tenía, ¿sí? Dudaba de ese potencial, de esa capacidad que Dios había puesto en él. Entonces Elohim le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Elohim. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. ¿Sí? Moisés cuando la ve, imagínense, trató de apartarse de ella. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos salido corriendo al ver la serpiente. Pero Elohim le dijo, ahora extiende la mano y agarra a la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y cuando la tocó, la serpiente se dio en una vara. Entonces Elohim le dijo, haz esto mismo delante de los jefes de Israel. Si no te creen ni te obedecen, dales otra prueba. Mete la mano entre tu ropa y tócate el pecho. Luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así. Y cuando sacó la mano, vio que estaba llena de llagas, es decir, la tenía con lepra. Entonces Elohim le dice, volvé a meter tu mano entre la ropa. Moisés obedece y cuando la sacó, vio que ya estaba sana. Elohim le dijo, si después de ver estas dos señales no te creen ni te obedecen, dice, ve al río Nilo, saca agua, derramala en el suelo, enseguida el agua se convertirá en sangre. Eran todas señales que Dios estaba dando para que el pueblo creyera. ¿Sí? Sin embargo, Moisés vuelve a poner otra excusa. Te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente, ni ayer ni antes de ayer, es decir, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Aquí se refiere a que Moisés no hablaba Torá, ¿sí? No hablaba pacto. ¿Por qué? Porque podemos pensar, claro, él vivió muchos años en Egipto, él no conocía, no hablaba Torá, ¿sí? Entonces Elohim le contestó, ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te instruiré cerca de lo que hablarás. Dios le dice, quédate tranquilo, yo voy a poner en tu boca todo lo que tenés que decir. Pero otra vez Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Moisés estaba un poco asustado quizás, ¿no? Entonces él escuchaba todo lo que tenía que hacer, todo lo que Dios le estaba diciendo, y él dice, te ruego que envíes a otra persona, ¿sí? Vemos como Moisés acá dice, yo no soy apto para esto, envía a otra
persona, ¿sí? Miren, pero entonces Elohim dice que acá yace con Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Ya ha salido a su hermano de sangre, su hermano, sí, hebreo. Tú dile a Aarón todo lo que te he mandado decir para que él se lo diga al pueblo por ti. De ese modo, Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en lugar mío. Es decir, Elohim le decía a Moisés todo lo que tenía que decir y hacer, y Moisés se lo iba a decir a Aarón para que Aarón se lo dijera. Yo, por mi parte, les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. qué hermoso, porque así también, ¿sí? Por muy grande que sea nuestro llamado, ¿sí? Nunca nuestro llamado, ¿sí? Va a ser más pequeño que cualquier excusa que podamos dar, ¿sí? Nuestro llamado siempre será más grande que las excusas que nosotros le podemos dar a Dios. Si Él dice que nos da, que podemos hacer algo, es porque podemos hacer algo. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Al principio capaz que también nos preocupamos y nos asustamos un poquito, pero si Dios dice que ustedes pueden hacer algo, ustedes tienen que creer que pueden hacerlo. Bueno, Moisés regresa a Egipto. Entonces Elohim le dijo a Moisés que regresara a Egipto y Moisés emprendió el camino de regreso a Egipto con su familia. Sí, se llevó a su esposa y se llevó también a su hijo y la vara que Elohim le había dado. Elohim le dijo a Aarón, ve al desierto para recibir a Moisés. Aarón fue entonces a la montaña de Elohim para encontrarse con Moisés. Y ahí se encuentra, ¿sí? Se encuentra Moisés y Aarón, su hermano. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las señales grandes y terribles que Elohim le había ordenado hacer en Egipto y todo lo que le había mandado decir. Después los dos fueron y se reunieron con los jefes de Israel. ¿Y saben qué? Los israelitas le creyeron a Moisés y cuando oyeron que Elohim iba a ayudarlos, se inclinaron hasta el suelo y adoraron a Elohim. Qué precioso, porque ellos estaban esperando que vinieran a sacarlos, porque ellos tenían la promesa, y cuando escuchan esto, ellos vieron tanto miedo que tenía Moisés que no le creyeron. En realidad le creen, no solamente le creen, sino que se alegraron y dice que se inclinaron y adoraron a Elohim. Nuestra confianza y obediencia siempre debe estar puesta a Elohim, porque Él nos capacita, nos ayuda, nos da respuestas, nos respalda y nos da revelación así como se las daba a Moisés. ¿Sí? Y a pesar de lo grande y complejo que parezcan las circunstancias que nosotros vivimos, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, nuestra confianza y nuestra obediencia siempre deben estar en el eterno Dios. Muy bien. Capítulo 5, ya estamos llegando al final, chicos. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Porque ahora Moisés, ya los jefes de Israel le habían creído. Vamos a ver ahora cuando se tienen que enfrentar al rey. Entonces dice que Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron, el Elohim de los israelitas envía este mensaje a su majestad. Deja que mi pueblo Israel vaya al desierto para que haga allí fiesta en mi honor. Pero el rey contestó, ¿y quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite, pues, que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio al Eterno nuestro Dios, no sea que nos ataque con pestilencia o espada. Pero el rey les contestó, mejor vayan a trabajar. Miren a cuánta gente están distrayendo. ¡Wow! La actitud del rey, ¿no? Ese mismo día, miren lo que hace el rey. Ese mismo día el rey les ordenó a los capataces y a los jefes de trabajo. Estos israelitas son unos vagos. Por eso andan gritando que los dejemos ir al desierto para adorar a su Dios. Ustedes háganlos trabajar más todavía.
manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Entonces, miren, los israelitas, ¿saben lo que les pasó? Dice que los capataces los golpeaban a los jefes. Imagínense, si los capataces egipcios golpeaban a los jefes de los israelitas, ¿qué no harían con los propios israelitas que digamos que eran los que tenían que trabajar, ¿no? Entonces dice que los maltrataban, les pegaban y les decían, ya van 3 días que no han entregado la misma cantidad de ladrillos, porque ellos por día tenían que entregar una cantidad de ladrillos, pero ahora, ¿cuál era el trabajo que se les había sumado? No le daban la paja, es decir, no le daban los materiales con que hacerlo como se los daban antes. Ellos mismos tenían que buscar el material, hacer los ladrillos, pero no tenían que disminuir la cantidad de ladrillos que tenían que hacer por día. Entonces los jefes israelitas fueron a quejarse ante el rey y le dijeron, ¿por qué nos trata así su majestad? Su gente no solo nos exige que hagamos ladrillos, sino que ni siquiera nos da paja y para colmo nos golpea. Si no estamos entregando la misma cantidad de ladrillos, es por culpa de ellos. Pero él les contestó, haraganes, son unos haraganes, me piden que los deje ir a adorar a su Dios, pero lo que quieren es dejar de trabajar. Así que regresen a su trabajo. Y aunque no voy a darles paja, ustedes deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Imagínense cuando los jefes de los israelitas se encontraron con Moisés y Aarón, les dijeron, ¿qué Elohim? Dice, los castigue, dice, por el mal que nos han hecho. Ahora el rey y su gente nos odian más que antes. Entonces dice, miren lo que hizo Moisés. Dice que fue al Eterno, se volvió al Eterno, oraba al Eterno y dijo, Señor mío, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo? Y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. Claro, Moisés intercede por el pueblo ante Dios y le dice, pero Señor, ¿por qué las circunstancias se pusieron peores que antes y vos prometiste librarnos de esto? ¿Sí? El obedecer la instrucción del Eterno desata el cumplimiento de las promesas. Aunque en un principio no veamos nada, chicos, ¿sí? O las circunstancias se pongan peor de las que están, es una señal de que con gran poder seremos sacados de esas situaciones malas o adversas. Así como el pueblo de Israel fue redimido y salvado de la esclavitud, nuestra fe y confianza deben estar siempre en el Eterno. Muchas veces nos pasa que tenemos una situación que no es linda y oramos, la situación se pone peor en vez de mejor, así como le sucedía al pueblo. Pero ¿saben qué? Mientras más difícil es la situación, más grande es el milagro que vamos a ver de parte de nuestro Dios. Más grande y más maravilloso va a ser el obrar de Dios a nuestro favor. ¿Sí? Eso es una hermosa, pero hermosa enseñanza. Yo quiero, para terminar, compartirles algo muy importante. Fíjense la importancia de que nosotros estemos reunidos hoy acá, aprendiendo de nuestro Dios, aprendiendo de nuestro pueblo, aprendiendo quién somos. ¿Por qué? Porque así como Moisés tuvo con una confusión con su identidad, Dios no quiere que nos pase eso a nosotros, ¿sí? Si bien nosotros vivimos en este mundo, cada uno en su nación, en su país, no somos de este mundo, ni esa cultura es nuestra. Nuestra identidad es ser hijos de Dios. Nuestra identidad es ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? También, ¿por qué nos reunimos a aprender de la Torá? ¿Por qué nos reunimos a aprender la palabra? ¿Sí? Para tener una identificación. ¿Por qué aprendemos de nuestro pueblo? Porque si conocemos a nuestro pueblo, nosotros vamos a saber quién somos, nos vamos a identificar con ese pueblo, pero también nos vamos a identificar con nuestro Dios, ¿sí? Y de esa manera entonces no vamos a dudar de la capacidad que Él ha puesto en nuestras vidas para hacer y cumplir el propósito por el cual Él nos ha hecho nacer, ¿sí? Dice que Él, ¿se acuerdan? No hablaba pacto, claro,
no hablaba Torá. ¿Y cómo vamos a hablar Torá nosotros si no la conocemos? Por eso estos encuentros son tan hermosos, porque aprendemos Torá para poder hablar Torá, ¿verdad? Y también para entender que somos aptos, ¿sí? Que somos aptos, que sí podemos hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Y para finalizar, vamos a ver el capítulo 1, el capítulo 6, versículo 1, donde Dios le promete liberación, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que recién Moisés oraba? Intercedía por el pueblo. Entonces dice que el Eterno le dijo a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Esto quiere decir que por el poder de la mano de Elohim, por el poder de su brazo, ellos serían sacados de ese lugar, ¿sí? Y en virtud de esa mano poderosa, de ese brazo fuerte de Elohim, el mismo rey los expulsaría de su tierra. Qué maravillosa, chicos, qué maravillosa esta enseñanza, esta para allá que hemos podido compartir hoy, realmente maravillosa, la importancia, ¿sí?, de que nosotros nos reunamos para aprender y para saber mucho más de nuestro Elohim. Así que bueno, acá damos finalizada así esta para allá, pero sin antes bendecirlos, ¿sí? Queremos bendecirlos, queremos proclamar esta palabra poderosa y preciosa sobre la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? Que así como Elohim estuvo con el pueblo, prosperándolo, multiplicándolo, así de igual manera está con ustedes, con cada uno de ustedes, y así como tuvo propósitos con Moisés para libertar a un pueblo, así también Dios tiene propósito con sus vidas, ¿sí? Con cada uno de ustedes. Así que nos ponemos de acuerdo, todos los que estamos acá, y los bendecimos para que cuando vengan los momentos difíciles, ustedes recuerden esta palabra y puedan proclamarla. Así como mi Dios estuvo con el pueblo en aquella época, nosotros también somos el pueblo y está con nosotros. Siempre proclamen esta palabra. Somos prosperados porque nuestro Elohim está con nosotros. Así que los bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua. Mucho, mucho los bendecimos y estamos felices de que se hayan quedado con nosotros, que se hayan conectado para escuchar esta parashá. Muy bien. Muy bien, señor Sí. Ana. Muy bien. Bueno, yo ahora hago un pequeño aporte, ¿sí? A los Sí. chicos les dejamos entonces toda esta enseñanza hermosa que realmente el Padre, el Eterno, nos ha dejado a nosotros también. Obviamente que es para todos, ¿sí? Para chicos y para grandes, ¿sí? Yo no sé ahora si Amén. la señora Vero quiere cerrar con alguna canción, puede cerrarlo, entonces así después finalmente saludamos a los chicos de YouTube para despedirnos de ellos también, ¿sí? Así es, aquí estamos listos, estamos tan contentos, hermosa la enseñanza, señor Analia, gracias, 1.000.000. Chicos, estoy bien contenta de verlos, pero los he estado viendo que entran y se van, así que Nico, Valentín, Santi, no sé, ¿será Santiago o algo así? Abran para verlos, que son, mira qué hermosos son y no me han permitido verlos todo el tiempo. ¿Están listos para cantar conmigo? Vamos a cantar, que no pudimos cantar que rapidito cuando entramos, pero vamos a hacerlo el otro jueves, así que el otro jueves espero verlos. Y vamos a cantar esta canción que hemos cantado en las otras clases. Aquí habla de cuán asombroso, cuán poderoso, invencible es nuestro Padre eterno, y como vemos en todas las parachá, porque ha sido en todas las parachá, en todas las historias, Nico y Valentín, así ha sido, hemos visto que la mano y el poder que tiene el Padre es mayor que cualquier otra cosa y cualquier situación. Y en la próxima parachá van a ver cómo aún más poderoso se puede ver más claro es Él cuando ayuda al pueblo de Israel a salir de Egipto. Así que estén bien pendientes que estas historias cada vez son más interesantes. Así que vamos a cantar, ¿ok? ¿Están ahí? Háganme así para yo saber que están ahí, chicos, y me están escuchando. Vamos, levanten la manito. Por ahí. Ahí está esta chica. Alma es tu nombre, ¿verdad? ¿Alma? ¿Sí? ¿Ese es tu nombre? Me gustan muchísimo tus lentes. Están hermosos.
Y por allá Priscila, ¿es el nombre de la otra chica? ¿Sí? ¿Priscila? Ok. Y a ver, Nico, Valentín y Santiago o Santi. ¿Cómo es? ¿Quién me cuenta? Santiago Santi. Santi, me gusta Santi. Me gustan los dos, Santiago. Tienen nombres hermosos todos. Ok, pues ahora vamos. Poderoso, invencible, admirable y grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres asombroso, todopoderoso, grande, eres asombroso. Venciste las tinieblas, Yeshua, eres asombroso. Todopoderoso, grande, eres asombroso. Venciste las tinieblas, Yeshua, exaltado está. Wow, wow, wow. Otra vez. Poderoso, invencible, admirable y grande y fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres asombroso, todopoderoso, grande, eres asombroso. Venciste las tinieblas, Yeshua, eres asombroso. Todopoderoso, grande, eres asombroso. Venciste las tinieblas, Yeshua, exaltado está. Wow, wow, wow. Asombroso, invencible, mi Dios, solo tú eres asombroso, invencible, mi Dios, solo tú eres asombroso, invencible, mi Dios, solo tú eres asombroso, invencible, mi Dios, solo tú. Eres asombroso, todopoderoso, grande, eres asombroso. Venciste las tinieblas, Yeshua, eres asombroso. Todopoderoso, grande, eres asombroso. Venciste las tinieblas, Yeshua, exaltado está. Exaltado está Yeshua, es asombroso, invencible, grande, fuerte. Y así vamos a seguir viéndolo en la próxima paracha y espero verlos a todos, a Nico, a Valentín, a Santi, Santiago, a Alma con sus lentes hermosos y todos los chicos que están en YouTube también cuando vean, ¿verdad?, esta grabación. Los amamos, los bendecimos en el nombre de Yeshua. Muchos besos para todos. Buenísimo. Bueno, un saludo muy grande entonces a los chicos de YouTube. Bueno, ahora quedamos nosotros solitos para compartir unas preguntitas con la señora Ana. Vamos a ver, señora Ana, ¿usted quiere que proyectemos la pregunta o no hace falta? ¿Qué opina usted? Sería lindo ponerlas para que ellos puedan leer. Bien, ¿sí? bien. Ver las opciones que tienen. También les Ahora, vamos a invitar a los chicos que si quieren pueden poner el audio, ¿sí? Para que puedan contestar rapidito, ¿sí? Pueden desactivar o activar el audio para que al verlo puedan contestar las opciones. ¿Sí les parece, Nico? Muy Si bien. quieren activar el sonido, ¿sí? Así de esa manera pueden contestar rapidito, ¿sí? ¿Me escuchan? Nico, Valen, Santi, ¿me escuchan? ¿Sí? Vamos a hacer las preguntitas, ¿sí? Y les vamos a dar opciones. El que sepa la opción, ¿sí? Contesta. Es facilito.
A, B o C. Vamos, ¿están listos? Háganme así si están listos. ¿Sí? Bueno, dice la número 1. ¿Cuál fue la estrategia o el plan utilizado por Faraón para reducir al pueblo de Israel? ¿Cuál fue? A, llevarlos a otra tierra. B, ordenar a las parteras matar solo a los niños varones. O C, ordenar a las parteras matar solo a las niñas. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál era el plan que tenía el faraón para reducir al pueblo? ¿A, B o C? B. B. La B. Muy La B. bien. Muy bien. Muy bien. Qué atentos que están. Muy bien. Vamos a la otra. Preguntamos. Sí. Dice, ¿cuáles eran los nombres de las ciudades que los hebreos edificaban para Faraón? Va de nuevo la pregunta. ¿Cuáles eran los nombres de las ciudades que los hebreos edificaban para Faraón? Respuesta A, Luxor y Tebas. Respuesta B, Beerseba y Siquem. Y respuesta C, Ramsés y Pitón. ¿Cuál de estas tres es la opción correcta? Chan, 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 chan. La C. La C. Ramsés y Pitón. Bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a la otra, ahí Muy va. bien, qué lindo. Ahí va la 3. ¿Quién fue la persona que recogió al niño de las aguas del río Nilo? A, la hija de Faraón. B, la esposa de Faraón. C, la mamá de Faraón. ¿Quién fue la que encontró a Moisés, a ese bebé en el río? Chan, ¿La chan, hija chan. del Faraón? ¿La esposa? ¿La mamá? La hija. La hija. La A. La A. Muy bien, Nico. Muy Vale, bien, Santi, la A. tres. Muy bien. Darío, la próxima. Vamos a la próxima. Dice, ¿qué nombre se le da al niño encontrado en la cesta del río Nilo? A, Abraham. C, Esaú. B, perdón, Esaú. Y C, Moisés. ¿Cuál era el nombre correcto? Moisés. Muy bien. Muy bien, Alma. Alma Muy escribió bien. también acá. Muy bien, Almita. Muy bien. Es la C. Perfecto. Vamos muy bien. Qué atentos estuvieron, ¿eh? Muy bien. Vamos a otra. ¿Cuáles son los nombres de la familia de Moisés en Madián? Su suegro, su esposa e hijo. O sea, ¿cómo se llamaba su esposa, su suegro y su hijo? Opción A, Jetro, Séfora, Gersón. B, Jacob, Raquel y José. O C, Abraham, Sara, Isaac. ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuál es la correcta? La A. Muy bien, es la A. Su suegro Jetro, su esposa Séfora y su hijo Gersón. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a las próximas. Hay una. Sí. Dice así. ¿Cuál era la figura que usaba Elohim para llamar la atención de Moisés en el monte Horeb y que éste se acercara? ¿Un carnero a las brasas? ¿Una zarza ardiendo? ¿O una columna de fuego? ¿Cuál era? La zarza ardiendo. Muy bien. Vimos varias fotos de esas, ¿no es cierto? A ver. Muy bien. Vamos con la seño ahora, Ana. Bien. ¿Cuáles son las 3 señales que da Elohim a Moisés? Recuerdan que Elohim le dio señales a Moisés para que él le hiciera con el pueblo y el pueblo le creyera, ¿sí? Para que las muestre a los hijos de Israel y a Faraón. ¿Cuáles fueron las 3 señales? A, la vara, la mano con lepra, la sangre en agua.
B, la piedra, el pie con lepra, el agua en vino, o C, un cuerno de carnero, aceite, trigo. ¿Cuáles fueron las señales? ¿La A, la B o la C? Ay, no sé. ¿Cuáles fueron las señales? Chan, 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 chan. ¿Qué le dice Elohim? ¿Se acuerdan cuando le hizo meter en el pecho, escondiéndose en la tela? ¿Qué le hizo meter ahí? ¿Qué se convirtió en serpiente? Muy ¿Qué pasó bien, con el Alma. agua? Ahí Almita contestó y dice la A. Muy Muy bien, bien. Alma. ¿Se Muy acuerdan que bien. Elohim le hizo poner la mano debajo de la ropa y se convirtió en lepra? Después la volvió a poner y se sanó. La vara se transformó en serpiente. Cuando la toma por las colas, ¿sí? Vuelve a transformarse en una vara, ¿sí? Y tenía que sacar agua, ¿sí? Tenía que sacar agua y ponerla, y se iba a transformar en sangre cuando sacaba el agua del río Nilo. Esas eran las 3 señales, ¿sí? Bueno, esa pregunta no la vamos a hacer. Vamos a hacer la 4, ¿sí? Porque la 3 no está en lo que habíamos hecho nosotros, ¿sí? Dice, Yahvé dice a Faraón, he aquí, yo voy a matar tu ganado, tu primogénito o tu suegra. Fíjense bien, Yahvé le dice a Faraón, he aquí yo voy a matar, ¿a quién? ¿Al ganado, al primogénito o a la suegra? ¿Cuál es la respuesta correcta? Al primogénito. Muy bien. Muy bien. Señor Muy Ana, bien. vamos con la última. Vamos con la última. Atención que llega la última. ¿Qué hizo Faraón a los hijos de Israel después que Moisés y Aarón se presentaron delante de él? ¿Sí? Recuerden que Moisés y Aarón le dicen al rey que deje ir al pueblo a adorar a Dios. ¿Qué hizo el rey después de esto? A, los envió de vacaciones, les dio regalos o les dio más trabajo. ¿Qué hizo el rey? Le dio más trabajo. Muy bien, muy muy bien, chicos. Muy bien. trabajo. Excelente. Perfecto. Excelente, chicos. Muy bien. Muy bien. Realmente nos alegramos un montón de sus respuestas, de la participación. Los felicitamos por participar y bueno, y felices de haber compartido con todos ustedes esta Parashat número 13, ¿sí? Recuerden, el jueves que viene, ustedes pueden invitar amiguitos, primitos, para que la escuchen junto con ustedes, ¿sí? Para que se unan al Zoom, para que participen de la enseñanza y de las preguntas. Y el próximo encuentro, si Dios quiere, el jueves veremos la número 14. Así que bueno, felices, los bendecimos, le pedimos al Dios eterno que aquellas cosas que en sus mentes no pudieron grabar, que el Rúa sí las grabe en su espíritu, ¿sí? Y sabemos que así Él lo hace. Así que los amamos, los bendecimos. Les mandamos un besote inmenso, gigante, ¿sí? Por más que estemos lejos, estas reuniones de Zoom son hermosas porque nos unen y podemos vernos y conocernos. Así que los amamos. Besotes para todos, a la seño, al profe Darío.